Una nueva era definitivamente inició en Reino Unido. La muerte de la reina Isabel II deja no solo las remembranzas por estos días en la memoria colectiva de muchos pueblos, de las guerras y conflictos en los que el otrora Imperio Británico puso sus manos durante los 70 años de reinado, sino que abre interrogantes sobre la supervivencia de la monarquía ante la impopularidad de Carlos III, las polémicas que le rodean y los sentimientos republicanos de diversos sectores de la población en el reino y en los países que forman parte de él. A todo esto se suma la crisis energética y socioeconómica que mantiene a la ciudadanía con un descontento generalizado. Esto es Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. La reina más longeva del mundo, la británica Isabel II, que falleció el jueves, ha dejado un legado sangriento para la humanidad, marcado por la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. El primer ministro democráticamente electo de Irán, Mohammad Mossadegh, fue derrocado el 19 de agosto de 1953 mediante un golpe de Estado, identificado en los archivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos como Operación Ajax. Fue un plan conjunto del Reino Unido y Estados Unidos para sacar del poder al premier iraní, quien había nacionalizado la industria petrolera de Irán y enfadado al Reino Unido por limitar el control de la británica British Petroleum sobre las reservas de hidrocarburos en el país persa. El hecho no hubiera pasado sin la luz verde de Isabel II, la entonces jefa de Estado del Reino Unido. Para proteger sus intereses e implementar sus políticas coloniales, el Reino Unido concluyó acuerdos con los jeques árabes en las costas del sur del Golfo Pérsico, separó en 1971 a Bahrein de Irán y lo colocó bajo el dominio árabe de esa región. Todo eso también con la autorización de la misma reina. En 1982, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en un conflicto bélico por el control de las Islas Malvinas, ubicadas a unos 600 kilómetros de Argentina. Finalmente, el Reino Unido expulsó al gobernador argentino y la guarnición, tomando por la fuerza el control de las islas hasta la actualidad. El conflicto avalado por la monarca dejó gran número de muertos en ambas filas. La invasión de Afganistán, la guerra de Irak, el apoyo financiero y armamentista a la agresión saudí contra Yemen, el apoyo a los terroristas en Siria para derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad y la muerte de miles de egipcios por la campaña militar británica en la crisis de Suez son otra parte de los crímenes que involucran a la ya ex monarca. Carlos III, de 73 años, fue proclamado oficialmente como rey de Reino Unido tras las 7 décadas de reinado de su madre Isabel II. No son pocos los escándalos y controversias que le rodean al nuevo soberano. Desde su infidelidad cuando estaba casado con la princesa Diana y la salida de su hijo Harry de la familia real debido al presunto racismo contra su esposa Meghan, hasta el recibo de $1.2 millones de la familia de Osama Bin Laden, le han colocado en el ojo del huracán, dándole el peor historial que puede poseer un jefe de Estado. El nuevo rey del Reino Unido, que llega al trono en tiempos de incertidumbre, afronta el reto de preservar las cenizas del Imperio Británico. No perder Escocia sería el gran desafío para Carlos III de Inglaterra. Las exigencias de Australia y países del Caribe para poner fin al dominio británico es otro desafío latente para él. El soberano también debe modernizar la monarquía y unir a un país en crisis. Ya los llamados para poner fin a la monarquía británica están cobrando impulso tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La República, el principal grupo antimonárquico, quiere ver la abolición de la monarquía y la sustitución del rey por un jefe de Estado democráticamente electo. Abolid la monarquía, abolid la Cámara de los Lores, abolid la prensa de Murdoch. Establezcan una verdadera democracia. G.A. Hawkins, activista. Bueno, un material bastante completo repasando
pues parte de esos 70 años de reinado de Isabel II y el futuro que le corresponde ahora asumir a Carlos III, con todas las polémicas que ello conlleva, mientras pues hoy se llevan a cabo los funerales en Edimburgo, Escocia, de la reina. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nuestros analistas a continuación, vamos a conocerlos. Hoy nos acompaña José Antonio Alcaide, analista político, licenciado en Geografía e Historia, militar retirado desde la capital de España, Madrid. Y desde el país de los acontecimientos, Isaac Villa, analista internacional con grados y posgrados en Historia y Política Económica, desde la capital londinense. Allí los veíamos en pantalla. Rápidamente les damos la bienvenida. José Antonio, gusto saludarte. Hola, buenas noches amigos. Siempre estoy con vosotros. Isaac, también gusto verte de nuevo. Nos veíamos el jueves para hablar de la nueva primera ministra y bueno, ahora ampliando ya el futuro de Reino Unido tras la muerte de Isabel II. Ya vamos a conversar. Gracias por estar con nosotros. A ver, José Antonio, me gustaría iniciar, y tú desde afuera, desde el Reino Unido, pero en un país europeo, vamos a hablar de la aprobación. Algunos sondeos realizados en los últimos meses por la encuestadora Ipsos, coincidiendo además con la celebración el pasado junio de los 70 años en el trono de la reina, revelaron que un 86% de aprobación pues se le reconocía a su labor, pero su hijo, el heredero Carlos III, está muy por debajo con un 65%. Y aunque pues a la elección entre monarquía o república, los encuestadores apoyaron mayoritariamente la primera en un 68%, la población más joven, las nuevas generaciones, optaron por la segunda, es decir, por un sentimiento de república. Tal vez sea muy temprano para prever el panorama, pero ¿cómo ver esta nueva era de Carlos III? ¿Podría representar en definitiva un declive para la institución monárquica, tomando en cuenta además sus diferencias de posturas a como lo fue su madre? Bueno, lo cierto, lo primero, saludarte a ti, lo segundo, saludar a todos nuestros oyentes y televidentes, que siempre digo lo mismo, pero lo estás hablando es que no me creo las cifras por una sencillísima razón. La reina Isabel, muy querida por todos los monárquicos, muy querida gracias a que los medios de comunicación constantemente están vendiendo el qué maravilla, qué buena es la reina, cuánto la queremos, cuando si tú analizas con tranquilidad, y lo habéis hecho muy superficialmente, pero porque no ha dado tiempo, no, en 5 minutos no da tiempo. Claro. Pero esta señora en otro momento podría ir a un tribunal como el de Nuremberg, lo que pasa es que ya se ha muerto. Habría mucha tela que cortar porque esta señora ha provocado, ha dirigido y ha autorizado momentos en los cuales ha muerto mucha gente, y eso pues no es muy beneficioso, incluso no es beneficioso para los británicos. Esta mujer era avara como ella sola y ha estado explotando el rollo de la monarquía británica y llevándose todo el dinero que ha podido. Es la mayor, la persona con una mayor capacidad económica de toda Gran Bretaña y de mucha parte del mundo. Es una de las grandes fortunas del mundo. Y bueno, pues sí, tiene una aceptación muy alta. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación occidentales han sabido vender muy bien la moto de esta señora es maravillosa. Como resulta que quizá su sucesor, Carlos III, ha sido un poco díscolo, porque si cogemos la historia de todos los sucesores, de todos los reyes de Inglaterra, han sido díscolos todos. Bueno, pues han querido, para que ella parezca muy buena, pues han tenido que bajar el pistón con él. Ahora tienen que recuperar el tiempo perdido. Lo cierto es que esas mismas fuentes de opinión que han levantado a esa señora a los altares, porque era maravillosa, tienen ahora que levantar a los altares a Carlos III, siempre y cuando el globalismo lo permita, porque lo que no tenemos muy claro es quién manda en el mundo ahora mismo. Pero desde luego quien no manda son los electores británicos, eso lo tengo muy claro.
quien no manda, y bueno, también algo que si bien es cierto, no es el mismo Reino Unido que recibió Isabel II hace 70 años, pero ya vamos a ampliar un poco más en ello. Isaac, siempre me gusta contrastar la primera interrogante, y ya habiendo, y estoy seguro que me escuchaste, habiendo dado estas opciones de encuestas que realizó Ipsos el pasado mes de mayo, ¿cuál es tu consideración con respecto a lo que dice José Antonio? Y además, si para ti, estando allí in situ en Reino Unido, podría representar este reinado de Carlos III un declive o el inicio del declive para la institución monárquica allí. Bueno, en primer lugar, yo vivo en el Reino Unido y la inmensa mayoría de los británicos sienten una pérdida, y yo comparto con ellos ese sentimiento, porque al margen o no de estar de acuerdo con un jefe de Estado, hasta Putin, y yo estoy seguro que varios dirigentes de Irán y del Medio Oriente también estarán dando sus condolencias. Bueno, en cuanto a las encuestas, yo veo la realidad día a día aquí, y la inmensa mayoría de los británicos está a favor de la monarquía. Nos guste o no nos guste. Y voy a explicar por qué, miren. En las monarquías como las de Irán, las que tuvo Siria o Irak o Libia, eran monarquías absolutistas, donde el pueblo se levantó pidiendo democracia. Aquí tenemos una monarquía que durante los 315 años que lleva el Reino Unido ha sido la única forma de régimen, y esta gradualmente se ha ido liberalizando y evitando todo tipo de guerra o revolución e inclusive ocupación. Entonces, acá los británicos están acostumbrados a los cambios graduales, con un monarca y una cámara alta que nunca han sido electos, pero donde van a votar para el Parlamento y para el primer ministro. Sí. Entonces, no creo que sea fácil salirse del sistema monárquico. Lo que sí creo es de que Carlos no va a tener la misma autoridad que su madre para mantener al Reino Unido como tal. Y yo pienso que con este gobierno conservador, que es tan profundamente pro-Brexit, va a alimentar aún más las tendencias separatistas en Escocia y en Irlanda del Norte, donde además es el único lugar importante del Reino Unido donde hay tendencias republicanas. En el resto no hay muy fuertes. Y además creo que Carlos va a lograr que muchos países de los otros 14 que aceptan a la monarquía británica empiecen a buscarse repúblicas, así como Barbados lo proclamó el año pasado. Creo que va a seguir Antigua, va a seguir Belice, va a seguir Jamaica, para las Antillas, tal vez Australia, porque ellos tienen en Australia en el año 75, Elizabeth II removió al primer ministro contra la voluntad de la población. Entonces ha generado cierto descontento. Ahora, creo que vamos a entrar a una nueva era. No creo que este nuevo rey tenga la suficiente autoridad, o que su compañera Camila no es nadita popular. Y otra cosa que yo quería decir, mire, creo que Elizabeth II es, además de la mujer que más tiempo ha estado en la corona, en la historia universal, es la persona que más tiempo ha tenido el botón nuclear a poder disponerlo. Lo ha tenido casi 7 décadas. No lo ha tenido otra persona. Y en cuanto a guerras, yo he estado tratando de ver cuántas guerras ha estado envuelta Elizabeth II, no solamente como soberana de Reino Unido, sino de Australia, Nueva Zelanda, de Sudáfrica en su momento, de Pakistán en su momento, pues sí. Eso fueron partes sur. Y mis cálculos son entre 35 y 40, y tal vez puedo quedar corto. O sea, sería una guerra promedio cada 2 años, que es bastante, ¿no? Bastante, así es. Y además en otro momento en donde pues el Reino Unido se caracterizaba por un eje dominador en el mundo. Ahora, voy a adelantarme un poquito contigo, José Antonio, ya que pues empezaste a hablar precisamente sobre este legado cuestionado de Isabel II, y luego iremos un poco más adelante, si el tiempo nos los permite, sobre Carlos. Pero fíjate, si algo caracterizó también a la reina fue su neutralidad, es decir, no dejar ver las costuras aun cuando dio luz verde
a pues muchas acciones que ocasionaron muertes, que ocasionaron la guerra en las que Reino Unido participó. Entonces, si hoy tuviéramos que inscribir en la historia estos 70 años, ¿no?, en donde aún hay pueblos en el mundo con la memoria vigente de lo que les ocasionó el Reino Unido, ¿cómo se inscribiría, ¿no?, estas 7 décadas de monarquía bajo Isabel II? Bueno, la verdad es que, en fin, yo soy bastante crítico con el sistema monárquico y soy bastante crítico sobre todo con el sistema monárquico británico. Entiendo perfectamente que después de 70 años, pues los ciudadanos británicos le tengan un cierto apego a esta gran mujer ya mayor, de 96 años, que ha vivido momentos muy difíciles con los ingleses, como fue el final de la Segunda Guerra Mundial, como fueron esos años de crisis que les hizo detener cartilla de racionamiento hasta los años 50 a los propios ingleses, cosa que ya no pasaba en Alemania, curiosamente, y que luego pues se ha visto envuelta en muchos temas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema político británico, quien verdaderamente maneja la cosa del día a día, es el primer ministro. Es decir, la reina tiene una última palabra. Cuando hace un discurso, el discurso se lo entrega hecho el primer ministro. Es decir, es una reina que reina, pero gobierna muy poquito y para sancionar cosas muy concretas. Entonces es muy fácil que te quieran si además te están dorando la píldora a todos los movimientos de los diferentes periódicos, televisiones y demás. A Carlos III se le utilizó como cortina de humo en determinados momentos en que había que decirle a la reina Isabel que había metido la pata, porque la ha metido muy poquito, pero la ha metido, y para eso estaba su hijo, para llevarse la reprimenda, porque era un díscolo y era un tipo raro. Yo personalmente creo que Carlos III no es tan tonto como dicen, todo lo contrario. Sí, le da la vena ecologista, pero por lo demás es un hombre muy preparado y que además ha sabido luchar contra viento y mareas. Ahora vamos a ver si los medios de comunicación, si los poderes de la City, etcétera, le apoyan o no. El que la gente le quiera o le deje de querer no está solo en que él lo haga bien o en que él trate de tener una buena empatía con el público. Yo creo que el problema realmente va a estar en la gente que tiene alrededor, si le ponen muchas o pocas zancadillas. Ese es el problema. Hay que ser, pues no sé, menos empático con la situación. A mí personalmente no me queda bien ninguna monarquía, y mucho menos la británica. Ya digo, eso me hace de ser muy poquito imparcial. A ver, Isaac, rápidamente, ¿logrará quizás Carlos III seguir mostrando esa neutralidad pues públicamente? Porque bien sabemos la diversidad de temas en los cuales se salía de ese protocolo rígido y dejaba ver o dejaba entrever su opinión personal, o quizás este podría ser su talón de Aquiles para incluso una posible abdicación a mediano plazo en favor de su hijo, quien sabemos, o por lo menos lo dicen las encuestas, goza de mayor popularidad. Y aunado a esto mismo, te pregunto cómo va a ser entonces en este cambio de era esa dupla del nuevo rey Carlos III con la nueva primera ministra Liz Truss, afrontando además la crisis que se le viene al Reino Unido y que ya a sus ciudadanos la están viviendo. Bueno, Carlos III siempre fue opacado por la sombra de su madre, de su esposa Diana y de sus hijos William y Harry. El pueblo británico hasta ahora no creo que le perdona su divorcio con Diana. Me parece que ha habido más llantos y flores con la muerte de Diana que con la de Elizabeth, tal vez porque lo de Diana fue sorpresivo. Él ha tenido roces con el actual gobierno porque no ha estado de acuerdo con deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda, que es una dictadura y tuvo genocidio hace un cuarto de siglo atrás. Y también es más ecologista. Entonces, en ese aspecto, él se encontraría un poco a la izquierda de Liz Truss. Pero yo pienso que él va a querer mantenerse al margen de la política cotidiana, porque esa es la tradición de la monarquía británica, es decir, dejar que sea el primer ministro y sus ministros quienes hagan política y él está de atrás. Esa es una diferencia con la monarquía española, por ejemplo, ¿no? Justamente el domingo, ayer, ¿no? Ha sido la Diada, el Día Nacional de Cataluña,
y había 1 millón de personas en las calles, muchos de los cuales pedían independencia. Y lo interesante es de que cuando los catalanes quisieron un referéndum, el rey salió a oponerse al referéndum, que no van a permitir la desmembración del Reino de España. Acá fue diferente, acá no dijeron nada, permitieron el referéndum y si ganaban que Escocia se va, la monarquía iba a continuar en Escocia y en Inglaterra y Gales, así como hay monarquía en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces una monarquía que es más hábil, que un poquito se mantiene al margen. Y otra diferencia con España es que España nunca ha dejado la independencia así a la suavecita, siempre ha sido generalmente a través de guerras y conflictos, mientras que el Reino Unido ha sabido negociar independencias y por eso tiene una Commonwealth de 54 países, cosa que no tiene España. Entonces, esta es una monarquía distinta a la española, distinta a la del Medio Oriente y de los países musulmanes, porque es una monarquía constitucional donde el rey aparentemente no toca pito. Y eso que controla 1/6 del planeta Tierra, porque todos los 14 territorios ultramarinos, los 15 países que aceptan su reinado, los 2 territorios cercanos a la isla de Gran Bretaña que aceptan a Carlos III, suman más que el territorio de Rusia. Entonces, yo creo que esa va a ser la política que va a tener. Y en cuanto a lo de Liz Truss, yo creo que ya hablamos la vez pasada sobre Liz Truss. Sí. Yo pienso que Liz Truss no va a tener la fuerza que tuvo Boris Johnson. No la veo con la posibilidad de ganar las elecciones de acá a 2 años. Tal vez me equivoque, pero no la veo. Y creo que va a crecer mucho el descontento contra ella. No empieza con buen pie en las encuestas. Y además tiene unas políticas extremadamente duras. Tan duras que podrían generar la división, que en Irlanda del Norte la gente pida un referéndum para la reunificación con el resto de la isla, y que aliente inclusive el separatismo de Escocia, que su gobierno nacional está pidiendo un segundo referéndum por la independencia, que yo pienso que esta vez podrían tal vez ganarlo. A ver, José Antonio, me queda ya escaso minuto para las conclusiones. En definitiva, y tomando en cuenta un tema tan álgido como lo son estos sentimientos republicanos, como lo son los conflictos territoriales y los países que conforman la Commonwealth aún, que vamos a recordar también en gran parte se mantenían allí por la figura o el símbolo nacional que llegó a representar Isabel II, pero que quizás no sea lo mismo con Carlos III. ¿Cómo ves ese panorama? Es decir, ¿está obligado el nuevo monarca a modernizar la monarquía para su supervivencia y además lo logrará hacer o no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Isaac en la mayoría de las cosas que ha dicho. Y respecto a lo que tú me has preguntado, pues ciertamente Carlos III tiene que revitalizar, tiene que reformar y tiene que hacer un gran salto adelante en qué es la monarquía británica y acercarla al pueblo. Yo disiento mucho de quien piense que eso va a suceder. Yo pienso que lo va a intentar, o por lo menos le van a empujar a que lo intente. Que le suceda a su hijo y lo haga, pues no sé yo. Pero lo que sí es cierto es que la Commonwealth ahora mismo se encuentra en peligro, porque países como Antigua y Barbuda, como ha dicho Isaac, o bien países como Irlanda del Norte, para ellos es un país que está dentro de una unión, es muy posible que acabe con el resto de Irlanda. Es decir, Isabel II servía de pegamento, era un pegamento que ayudaba a mantener eso, y ese pegamento yo creo que Carlos III a corto plazo puede que sujete algo, pero a medio largo plazo el camino del mundo no pasa por la monarquía británica, ni por la Commonwealth, ni pasa por el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y además, bueno, por ahí dicen muchos, por algo la reina eligió Escocia para sus últimos días, porque también eso tiene un simbolismo que seguro hablaremos más adelante de ello. Gracias, Isaac, gracias, José Antonio, por acompañarnos en este interesante análisis. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo.
Bueno, y el panorama lo escuchaban, aún es muy temprano para saber a ciencia cierta qué va a pasar en el reino, pero lo que sí está claro son las voces que piden la posibilidad de poder elegir a sus autoridades democráticamente algún día. Y no sería además el primer país europeo en extinguir, en definitiva, a la monarquía de su sistema. Allí está Francia, por ejemplo, e incluso Alemania. Mañana cambiamos de tema. Irán vuelve a denunciar las últimas retóricas de la troika europea y le pide adoptar un enfoque constructivo si realmente busca que se finalice un acuerdo en Viena. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV con más de Detrás de la Razón.